¿Podemos construir casas de la misma manera en que construimos los iPhone? Sí, ya que todo lo hacemos de forma de producción masiva. Podemos solucionar el problema de la vivienda en Colombia a través de las fábricas. En el video del día de hoy voy a hacer ese análisis, cómo las llamadas casas prefabricadas y las nuevas tecnologías de robótica van a permitir que todos los colombianos tengan vivienda propia. Estoy hablando que el déficit actual, según Camacol, es de 3.5 millones de viviendas y va a seguir aumentando. Ahora, la gran pregunta es, bueno, esta tecnología existe hace muchas décadas, pero ¿qué la ha detenido? ¿Cómo se puede aprovechar los nuevos movimientos globales? Y efectivamente, ¿cómo podemos dar vivienda a todos los colombianos en los próximos 10 años? Déjenme en los comentarios ustedes qué opinan de estas tecnologías, pero les voy a mostrar el paso a paso, desde la parte de la tecnología, la construcción, el transporte, la financiación y algunos mitos que rodean a las casas prefabricadas o a la tecnología en donde yo tengo una fábrica para construir. Todos estos elementos son fundamentales, porque algo muy curioso de lo que ocurre en el mundo es que cada vez avanzamos en tecnología, pero nos quedamos atascados en los problemas del pasado. ¿Cómo es posible que la gente no tenga vivienda propia? Y las estadísticas son muy claras. Es necesario transformar la forma en cómo nosotros entendemos y cambiamos la vivienda en nuestro país. Y es por eso que recorreremos tanto los pros, los contras, pero cómo vamos a crear la red descentralizada de fábricas de casas más grande en la historia. ¿Y de dónde saqué esta idea? No es una idea nueva. Bueno, en Suecia hicieron un programa llamado 1 millón de casas. Y no solo simplemente es regalar una casa, no solo es simplemente decir, oiga, vayan y construyan más. Por ejemplo, en Austin, en Texas o en Texas, en Estados Unidos, los precios de la vivienda han venido cayendo significativamente. Y la pregunta que muchos se hacen es el cómo. ¿Saben cómo es? Construyendo más. Miren lo curioso, ¿cierto? Eso es economía básica, oferta y demanda. La demanda sigue creciendo porque la población sigue aumentando, pero la oferta es limitada. Según datos también de Camacol, dicen que al año en Colombia en promedio se venden unas 180.000 viviendas. Claro, hay momentos donde ha surgido un poco más o un poco menos. Pero la mayoría de estas viviendas que se venden en viviendas nuevas son las famosas viviendas de interés social. Y allí está la ventaja de la solución. Al ya Colombia tener un programa estandarizado de viviendas llamado viviendas de interés social, pues todos esos elementos que se tienen en la fábrica pueden ser modificados. Y lo más interesante de estas fábricas es aprovechar toda la experiencia que ya se tiene Colombia en varias décadas generando este tipo de casas prefabricadas, agregando más tecnología y más financiación para una verdadera transformación. Así que veamos, vayan dejándome en los comentarios ustedes qué opinan y qué otras formas se hacen para disminuir ese problema tan grande que es no tener casa propia. Y la gran pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Recordemos que aunque ya se venden casas prefabricadas, pues bueno, el transporte es clave. Por eso la propuesta es crear una red descentralizada de mega fábricas. Estoy hablando de uno de los mayores proyectos en la historia de Colombia, con una inversión de más de 1.200 millones de dólares. ¿Y cómo se manejaría esto? Lo primero es identificar hubs de crecimiento. Entonces hacemos el Hub Bogotá, naturalmente.
el hub donde está cerca a la zona de Antioquia, Medellín, el hub del Pacífico en Cali y el hub del Atlántico, Barranquilla, Cartagena. ¿Por qué? De esta manera, al establecer los hubs, los establecemos en zonas francas. ¿Quién la ve ahí? Recordemos, esta podría ser una alianza público-privada, es decir, una única empresa nueva que los privados y el público se puedan unir para crear esta mega transformación. Al hacer esto, se crean unas mega fábricas capaces de producir combinadas más de 250,000 casas al año. ¿Qué quiere decir esto? Esto superaría al número de casas que se venden cada año en Colombia. ¿Y por qué? Porque se tiene que hacer toda esa nueva línea de ensamblaje. ¿Cuál es la ventaja? La vivienda de interés social ya tiene unos diseños predeterminados y ya existen normatividades donde si se cumplen las normatividades de construcción, pues no se le pone tanto problema a estas casas prefabricadas. Lo más interesante es que ahora, con la robótica, especialmente robótica industrial, haríamos colaboraciones con Alemania para hacer transferencia tecnológica de robots industriales. Y no necesariamente quedarnos en el comprar el robot e implementar el brazo robótico para que empiece a crear las cosas. No, estoy hablando de aprender a crear nuestros propios robots industriales. Me acuerdo cuando estudiaba en la Universidad Distrital de Colombia que ya teníamos un brazo robótico como parte del IEEE. Un saludo muy grande a toda la gente del IEEE. Y era bonito poder trabajar con ese brazo robótico, pero yo siempre me he preguntado cómo hacemos para que Colombia cree su propia tecnología. Y al hacer este proceso, en donde buscamos estas hubs o estas zonas claves del país, 2. Creamos estas megafábricas ubicadas en zonas francas para tener las ventajas impositivas. 3. Aprovechamos la transferencia tecnológica de países como Alemania, que son los líderes mundiales en creación de robótica industrial. Y 4. Al hacer esta alianza público-privada, creamos un nuevo sistema de creación de vivienda. Y si usted le pregunta, pregúntele a cualquier arquitecto o persona que sepa en el sector de la construcción, se darán cuenta que estas viviendas pueden durar entre 30 y 60 años. O sea, no es que sea una vivienda que va a desaparecer y ya. Pero con los nuevos métodos de construcción que se están creando, esto podría aumentar 80 e incluso 100 años. Por eso la propuesta que yo haría es una competencia nacional en donde arquitectos, diseñadores, ingenieros civiles y las facultades se unen a crear un nuevo tipo de vivienda de interés social. Un nuevo tipo de interés que incluso le dé flexibilidad. No sé si se han dado cuenta ustedes, pero si uno va a Alibaba.com o algunas páginas chinas, ya le venden a ustedes estas viviendas que las traen directamente desde China. Bueno, ¿por qué no podemos hacer nosotros eso acá en Colombia? Y ese es el proceso que tenemos que cambiar, es la mentalidad. Porque nosotros podemos crear grandes tecnologías, pero al tener un objetivo claro, que es que más gente pueda acceder a su vivienda de alta calidad, de alto nivel, transformaríamos las cosas. Por ejemplo, cuando yo visité Marruecos, había una zona donde había una competencia mundial que incluso Colombia ha participado varias veces, incluso Colombia la organizó en Cali, en el Valle del Cauca. Y era decirles a equipos de universidades, oiga, ¿por qué no diseñan un nuevo tipo de casa totalmente sostenible? Entonces, por ejemplo, tenían paneles solares, tenían mejor manejo del agua, mejor manejo de los residuos. Entonces, lo que yo estoy diciendo acá no es cojamos un método ya hecho, no, creemos nuestros propios métodos adaptados a las necesidades locales, porque la temperatura de Barranquilla no es la misma que en el Valle de Aburrá. La temperatura de Bogotá es diferente a la temperatura de Bucaramanga. Todos estos elementos tienen que ser considerados en cada uno de los hubs y las especializaciones de los hubs nos harían buscar nuevos tipos de materiales y biomateriales donde hagamos grandes casas, pero totalmente sostenibles.
y a menores precios. Porque recordemos que lo que ha hecho la industrialización, sin importar lo que usted crea, lo que hace es reducir los precios. Esa es. Entonces, a nosotros crear este nuevo hub, donde tienes estos 4 megafábricas en Colombia, que están ubicadas en zonas claves, aseguras que creemos un nuevo modelo para el mundo entero. Vean esto. En Suecia lo hicieron en 10 años 1 millón de viviendas. Lo que yo estoy proponiendo es en 4 años hacer el 1 millón de viviendas, pero luego cada año pues vas a seguir produciendo viviendas suficientes para suplir la demanda. Entonces, ese balance entre la oferta y la demanda empieza a llegar a un punto medio en donde es la clave. Porque uno de los mayores retos, claro, de esto es, oiga, pues cómo financiamos. Entonces ahí es donde entra la banca. La banca tiene que crear nuevos programas y se puede crear un nuevo programa de financiamiento, de cofinanciamiento, para que las personas puedan acceder a este nuevo tipo de casas. Que ya lo hacen, pero al hacer énfasis en estos programas de financiamiento, que sean totalmente asequibles, basados en el salario mínimo, en los ingresos de los colombianos, es que podremos llegar a ese punto. Aquí no es un tema de subsidios, no es un tema de, oiga, yo le regalo la casa. No, las cosas no tienen que ser regaladas, porque alguien tiene que pagar. Y lo que estamos diciendo es cómo generamos una nueva revolución y transformación que supla las necesidades de vivienda para los colombianos. Y ahora me preguntaron, pero Francisco, ¿qué pasa con el otro tipo de vivienda? No, el otro tipo de vivienda con las constructoras sigue igual con sus métodos. Pero aquí lo que estamos hablando es cómo suplimos esa demanda. Porque la demanda, sabemos, hay un déficit de vivienda tremendo. Recordemos, más de 3.5 millones de viviendas. Y yo creo que el sueño de toda persona es tener su casa propia, ¿cierto? Allí es donde combinamos cada uno de estos elementos. Van dejando en los comentarios ustedes qué opinan, qué le hace falta a este programa. Pero como lo hemos visto en otros países del mundo, lo que ha bloqueado el crecimiento de este tipo de casas realmente es la legislación, el transporte. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos un nuevo tipo de legislación, los ubicamos en zonas claves para mejorar y disminuir los costos de transporte, diseñamos basados en las necesidades específicas de cada región, diseñamos para que sean sostenibles, ecosostenibles, para que incluso todas estas casas ya vengan con paneles solares. En uno de mis videos mostré cómo Colombia puede producir sus propios paneles solares, efectivamente. Y eso lo integramos a las megafábricas. Como por ejemplo, yo le hablaba alguna vez con un constructor y él me decía, oye Francisco, pero ¿por qué? Y lo voy a hablar en otro video, no tenemos una ducha que sea capaz de reciclar el agua y así disminuimos el consumo del agua. Muy interesante y ese lo tendré para otro video. Pero este tipo de ideas son las que podemos consolidar en esta Casa Colombia. Y por eso me encanta y por eso me motiva. Yo sé que Colombia tiene el capital humano, el capital técnico, la experiencia y podemos conseguir el capital financiero. Si ustedes lo plantean desde un punto de vista práctico, en vez de regalar subsidios o prometer casas gratis o decir, vengan, regístrense en mi página web, lo que estamos diciendo es cómo diseñamos nuevas industrias, no solo que suplan las necesidades locales, ojo, sino que incluso al hacerlo tan bien, otros países del mundo nos llaman y nos dicen, oye, ¿ustedes cómo hicieron para construir tantas viviendas tan rápido y de tanta calidad y ecosostenibles y con energía? Entonces los costos son menores, manejan mejor el agua, se puede. ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología. Pero necesitamos esa visión y es esa visión que hablamos cada 8 días en este canal. Así que eso no se ha escrito, compártame, qué comentario, qué idea
¿Qué problema usted siente que no se ha solucionado para que lo exploremos, busquemos soluciones? Y muchos de sus comentarios me inspiran y agradezco a cada uno de los que comentan, los que me cuentan, oye, me encanta, esto me llena de energía, porque cuando yo creo estos videos, lo creo es cómo pensamos en soluciones reales para los problemas que tenemos. ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo hacerlo? ¿En qué tiempo? Y les voy a dar el último elemento de esta mega propuesta. Y ustedes preguntarán, pero bueno, Francisco, me encanta. Ya tenemos los hubs, es decir, los puertos estratégicos. ¿Qué más podemos hacer al respecto? Entonces, lo primero es entender que la tecnología existe. Y la financiación, recordemos que hay países alrededor del mundo que están dispuestos y tienen mucho dinero. Voy a hablarles de 3 países que podrían financiar este megaproyecto. El primero, Arabia Saudita. Hace unos años, y tengo un video cuando lo llamé el Juego de Tronos, porque fue cuando el príncipe Mohammed bin Salman Al Saud, es decir, el hijo del rey, desarrolló una serie de elementos para poder tener el control de Arabia Saudita. Es un príncipe muy joven, menos de 36 años, 37. Y él empezó a hacer megaproyectos. Algo muy importante es que Arabia Saudita tiene Aramco, que es la mayor empresa del mundo. Ahora, en capitalización de la bolsa, la mayor empresa es Nvidia, luego Apple. Pero a nivel general, por ejemplo, en ingresos anuales, Saudi Aramco siempre está en el top 3. Un dato curioso, Arabia Saudita tiene menos petróleo que Venezuela, solo para que lo tengan en cuenta. Entonces, esta producción de petróleo, como lo han sabido invertir muy bien, han tenido mucho dinero y han creado los que se llaman los fondos soberanos. Y los fondos soberanos es la mejor forma que han tenido los gobiernos para ahorrar. ¿Quién ha creado grandes fondos soberanos? Singapur. Después de que Lee Kuan Yew visualizó, él creó grandes fondos soberanos. Noruega tiene el mejor fondo soberano del mundo. Luego China y luego otros países crearon sus fondos soberanos, Qatar, los Emiratos. Y estos fondos soberanos tienen disponibilidad de dinero de más de 150.000 millones de dólares. O sea, son gigantescos. El fondo realmente de Noruega llega al trillón de dólares. Es una vaina absurda. Entonces, nosotros podemos decirle, oiga, señor, ¿quiere ganar dinero y quiere transformar la forma? Vamos donde Mohammed bin Salman Al Saud y le decimos, mire, usted ha tenido estos megaproyectos, ese de la línea, ¿no? No sé si lo han visto, que es como una línea en el desierto, me parece lo más absurdo del mundo, pero bueno. Y le decimos, mire, usted está invirtiendo billones de dólares en esto. Invierta 1.2 billones de dólares, más o menos una inversión similar a la que hizo el fondo de inversión SoftBank de Japón en Rappi, en la empresa colombiana Rappi. ¿Se acuerdan que ellos invirtieron más o menos 1.5 billones de dólares? Bueno, lo que estamos hablando para este proyecto es una inversión similar, entre 1.2 y 1.5 billones de dólares. Y al hacer una alianza público-privada, lo que se le puede decir es, oiga, ¿por qué no invierte? ¿Sí? Entonces, él invertiría en esta empresa ese dinero como capital de riesgo. No estoy hablando como préstamo. Ojo, capital de riesgo. Y si uno dice, oiga, pero Francisco, eso no es mucho dinero. Estamos hablando que la inversión sería de menos del 1%. 1%. Y el output, es decir, la generación puede ser alta. Ahora, ¿qué porcentaje del proyecto? Eso ya son las negociaciones claves. Pero al hacer parte fundamental de este proyecto, todos los beneficios económicos, financieros y sobre todo tecnológicos podrían ser transferidos y trasladados a Arabia Saudita. Entonces, recordemos que ahorita Arabia se está abriendo al mundo para que la gente la visite. Pues solo piensen en lo siguiente. ¿Cuánto dinero ha invertido Arabia Saudita en Cristiano Ronaldo? No es para verlo allá jugar fútbol, no. Invirtió ese dinero es para que el mundo diga, oiga, mire, sí, Arabia Saudita se puede ir a vivir.
está cambiando, quiere cambiar la forma. Por ejemplo, ya Arabia Saudita por primera vez en su historia permite a los extranjeros comprar vivienda en Arabia Saudita. Entonces, al hacer este proyecto y al convertir al gobierno de Arabia Saudita en un inversionista de capital de riesgo o venture capital, no estamos pidiendo un préstamo, le estamos diciendo, oiga, tome un riesgo, tome una participación activa y construyamos esto. Porque al final, este sería un experimento para Arabia. No es mucho, es menos del 1% del presupuesto que tienen para invertir en este tipo de proyectos. Y el output sería genial porque al demostrar que el modelo funciona, se puede vender a Ecuador, a Panamá, a todos los países de Sudamérica, Centroamérica e incluso el mismo Estados Unidos. Y después venderlo a otros países del mundo, venderlo a África. Y esta podría transformarse, no solo en la empresa número uno en construcción, en este tipo de elementos, sino en construcción del mundo. Han habido iniciativas como Capterra y demás que han levantado mucho capital, cientos de millones de dólares. Pero recordemos que construir en Estados Unidos es extremadamente costoso, construir en Europa es extremadamente costoso. Aquí el cambio es, no vamos a invertir dinero por invertir dinero y gastarlo en oficinas súper caras, ¿no? Vamos a decirle, señores de Arabia Saudita, pongan este dinero, que es prácticamente 2 veces el salario que le han pagado, que le van a pagar a Cristiano Ronaldo, para construir un nuevo tipo de compañía que solucione el problema de vivienda y luego puede ser exportable a otros países del mundo. Entonces, ya la inversión de 1.200 millones de dólares no se ve tan alta, ¿cierto? Porque si esta compañía en el futuro puede ser una compañía que valga 20.000, 30.000 millones de dólares, estoy hablando de los próximos 10, 20 años, en la cual una parte es del gobierno de Arabia Saudita, otra gran parte es del gobierno de Colombia y otra parte es de los privados, donde tú y yo podamos invertir, comprar acciones en esta compañía. Esto es fundamental, o sea, aquí todas las propuestas que hacemos en este canal es para que la gente pueda también recibir no solo el beneficio directo de la creación, sino, mucho ojo, de cómo podemos comprar estas acciones para recibir los dividendos. Porque qué bonito sería que en 5 años se solucione el problema de vivienda, luego se exporta y al tener cada uno de estos hubs podemos aprovechar los puertos. Entonces podemos aprovechar el puerto de Buenaventura, podemos aprovechar el puerto de Barranquilla y ahí ya se puede empezar a exportar a otros lugares. Porque si ustedes van, lo que les digo, ustedes van a Alibaba y entonces le mandan en un container la casa y demás. Y se la mandan desde China. ¿Por qué no transformamos en Colombia en ese hub del nuevo tipo de vivienda? La vivienda Colombia. Oiga, así que si ustedes conocen a Mohammed bin Salman Al Saud, les plantean este tipo de propuestas, se le puede iluminar la cabeza y decir, oiga, ¿por qué no? ¿Qué nos detiene? Esa es la gran pregunta que hay que hacer. Y si Mohammed no quiere, vamos al fondo noruego. Oiga, ustedes tienen $1 trillón y las casas que vamos a generar son ecosostenibles, reducen el manejo del agua, generan energía propia. Oiga, si tiene $1 trillón, eso es el 0.1% de su presupuesto. ¿Por qué no invierte? O si no, nos vamos a Qatar y le decimos, señor Emir Al Thani, venga, usted también tiene un fondo gigantesco, usted hace un hueco y sale gas, invierta. Entonces, las posibilidades son infinitas, la capacidad está allí, y al hacer la flexibilización a nivel de regulaciones, para que sea la más alta calidad, pero que se pueda implementar bien rápido, es lo que puede hacer que este modelo sea un éxito. Así que déjenme en los comentarios ustedes qué opinan, qué le hace falta al modelo para realmente transformar la vivienda en Colombia y luego en el mundo entero. Cuídense mucho y nos vemos en 8 días.